Hola a todos. Bienvenidos al episodio 46 del Podcast Ace. Soy Gina y aquí estaré para ayudarles a ser detectives de la comprensión. ¿Están listos? Muy bien, vamos a empezar. Hoy leeremos Vientos de Esperanza por Katie Duffield, una historia de la vida real. Hoy leeremos sobre un joven que intentó resolver el problema de la sequía en la granja de su familia en África. Leamos para descubrir lo que hizo. Pero antes, vamos a aprender un importante vocabulario que nos va a ayudar a entender esta historia. La primera palabra es irrigar. Irrigar las cosechas es suministrarles agua mediante un sistema de tuberías o mangueras de riego. Unos sinónimos son regar, mojar, hidratar. Unos antónimos o palabras que quieren decir lo opuesto son secar, deshidratar. En inglés decimos irrigate. Auditorio. Un auditorio es un salón grande donde el público se reúne para una presentación o actuación. Unos sinónimos son salón, teatro, sala de concierto. En inglés decimos auditorium. La tercera palabra es prestigioso. Algo que es prestigioso es importante y destacado. Unos sinónimos son importante, destacado. Unos antónimos son insignificante, simple. En inglés decimos prestigious. La última palabra es empobrecidos. Los pueblos empobrecidos son los pueblos que se vuelven más pobres. Sinónimo, desafortunados. Antónimos, enriquecidos, afortunados. En inglés decimos impoverished. Ahora vamos a contestar unas preguntas de vocabulario. La primera pregunta dice así: ¿qué palabra es un antónimo de irrigar? A. Hidratar. B. Secar. C. Simple. D. Regar. Envía tu respuesta A, B, C o D. Muy bien. La segunda pregunta dice así: ¿qué definición corresponde mejor con el significado de empobrecidos? A. Salones grandes donde el público se reúne. B. Los pueblos que son afortunados. C. Los pueblos que se vuelven más pobres. D. Las plantas que no tienen agua. Envía tu respuesta A, B, C o D. Muy bien. Ahora vamos a leer la historia Vientos de Esperanza por Katie Duffield. El viento arremolinaba el ardiente polvo rojo mientras William Kamkawamba se encorvaba entre surcos de chimanga o maíz, cerca de la casa de barro con techo de paja, donde habitaba su familia en Malawi, África. Mientras el sol abrasador quemaba su espalda, el joven de 14 años envolvía su mano alrededor de un tallo marchito. En lugar de estar verde y macizo, el maíz estaba seco y quebradizo. Había crecido apenas hasta la rodilla. Debería haber crecido hasta el pecho de su padre, pero las lluvias no habían llegado para nutrirlo. La sequía del 2001 se alargaba más y más. Durante meses, en la familia de William, el maíz había alcanzado para hacer una sola comida al día. Después, solo para un puñado por la noche y luego solamente para 4 bocados. Mientras se ponían más y más delgados, William temía que todos se murieran de hambre. La primavera siguiente, William y su padre sabían que lo único que podían hacer era empezar de nuevo. Sembraron un maizal nuevo. Esta vez llegaron las lluvias. El maíz creció hasta el tobillo.
hasta la rodilla, hasta el pecho. William esperaba que la vida retornara a la normalidad. Había trabajado duro para pasar los exámenes de ingreso a la preparatoria. Sin embargo, cuando empezaron las clases, su papá le explicó que, a causa de la sequía, no había dinero para pagar su matrícula. Parecía que la educación de William iba a terminar en el 8º grado. Aunque no podía asistir a la escuela, William todavía quería aprender. Sentía curiosidad por muchas cosas. Desarmaba radios tratando de descubrir cómo se producía la música. Un día, volteando una bicicleta y moviendo los pedales con la mano, se dio cuenta de que el dínamo que generaba electricidad para el foco delantero podía conectarse para que encendiera un radio en vez del foco. Algunos días William visitaba la biblioteca del pueblo. Tenía solo 3 estantes, pero él encontraba libros que le interesaban, libros de ciencias acerca de cómo funcionaban las cosas. Un día, mientras buscaba un diccionario en el estante inferior, encontró un libro que no había visto antes, metido detrás de los otros. Era un libro de texto de escuelas norteamericanas, titulado Utilización de la energía. En la cubierta del libro había una foto de una hilera de molinos de viento, altas torres de acero con aspas que giraban como ventiladores gigantes. De este libro, William aprendió que el viento, algo de lo cual había bastante en Malawi, podía producir electricidad. William estaba encantado. Solo el 2% de las casas de Malawi tenían electricidad. Si pudiera fabricar un molino de viento, la casa de su familia tendría luz eléctrica y un molino de viento serviría para bombear agua e irrigar los campos de maíz de la familia. Si viniera otra sequía, el molino de viento proveería el agua para vivir. William podía ver en su mente la clase de molino de viento que quería fabricar, pero le llevaría meses reunir las piezas y las herramientas necesarias para lograrlo. En un depósito de chatarra frente a la escuela secundaria, William buscó, entre pilas de metal retorcido, autos oxidados y tractores gastados, cualquier cosa que lo ayudara a construir su máquina. Tomó el anillo de rodamiento de una vieja máquina de moler mani y el ventilador de un motor de tractor. Abrió un amortiguador y le sacó de adentro el pistón de acero. Hizo unas aspas de 4 pies de largo con un tubo plástico que había derretido al fuego, aplastado y endurecido con varas de bambú. Con el dinero que ganó cargando troncos en un camión, le pagó a un soldador para que sujetara el pistón al piñón del pedal de un cuadro de bicicleta viejo. Este sería el eje del molino de viento. Cuando el viento soplara, las aspas giratorias harían que la rueda de la bicicleta diera vueltas, como si alguien pedaleara, y harían girar un pequeño dínamo. Aunque no tenía dinero para uno, un amigo vino al rescate y le compró un dínamo sacado de la bicicleta de un hombre que encontró en el camino. Las aspas comenzaron a girar, primero lentamente y luego a mayor velocidad. El bombillo comenzó a parpadear y, por fin, se encendió del todo. La multitud gritaba desde abajo. Un mes más tarde, William encontró un cable lo suficiente largo para llegar del molino hasta su casa. Su familia se amontonó para maravillarse al ver que el pequeño bombillo se encendía en el cuarto de William. Bajo su luz, William leía física explicada y se quedaba despierto mucho después de que los demás se iban a dormir. En el 2006,
un inspector escolar vio el molino de viento y se lo informó a su director. La máquina de William ya le daba energía a 4 luces y 2 radios en su casa. Le había añadido un acumulador con interruptores caseros y un tablero de electricidad. También recargaba teléfonos celulares de los vecinos del pueblo. Muy pronto William fue entrevistado en la radio y fotografiado para los periódicos. La historia del muchacho que con solo una educación de 8º grado había fabricado viento eléctrico se difundió a través de Internet. En el 2007, el joven de 19 años que no había ido a la escuela durante 5 años fue llevado a un avión a Tanzania para hablar en la famosa conferencia TED, que presentaba innovadores de todo el mundo en tecnología, educación y diseño. Batallando nerviosamente con su inglés, William recibió una estruendosa ovación del auditorio de inventores y científicos cuando descubrió modestamente lo que había hecho. William fue aceptado en el prestigioso Dartmouth College en Estados Unidos, donde estudió ciencia ambiental e ingeniería. Se graduó en el 2014. Actualmente se dedica a llevar electricidad por energía eólica y solar y bombas de agua a pueblos empobrecidos de las zonas rurales de África. Muy bien, espero que les haya gustado esta historia. Ahora vamos a seguir con identificar la estructura de texto. ¿Cuál es la estructura de texto de Vientos de Esperanza? Tenemos algunas palabras claves como sequía, por fin, dedicada, morir de hambre, la multitud gritaba, estruendosa ovación. Estas palabras nos pueden ayudar a identificar la estructura de texto de esta historia. Recuerda que puedes usar tu separador de la estructura de texto. Hay que contestar esta pregunta. ¿Cuál es la estructura de texto del pasaje? A, comparación. B, causa y efecto. C, problema y solución. D, causa, problema y solución. Envía tu respuesta. A, B, C o D. Muy bien. Yo identifiqué la estructura de texto de Vientos de Esperanza como causa, problema y solución. Ahora sí, ya que sabemos cuál es la estructura de texto, vamos a escribir una idea principal de toda la selección utilizando la oración modelo. La causa es, el problema es, la solución es. Puedes detener el video y cuando estés listo, puedes continuar. ¿Listos? ¡Excelente! Ahora te voy a mostrar mi idea principal para que la compares con la tuya. La causa es los meses de sequía. El problema es que la familia de William Kamkawamba se enfrentó al hambre debido a la falta de suministro de alimentos. La solución es que la curiosidad de William lo llevó a construir un molino de viento con chatarra, como una forma de proporcionar agua y electricidad a la granja de su familia. Mi idea principal no tiene que estar exactamente igual a la tuya, pero algo bastante parecido. Bastante sencillo, ¿verdad? Muy bien, ahora vamos a continuar con una pregunta de opción múltiple de la idea principal. ¿Cuál es la mejor idea principal de la selección? A. El ardiente polvo en la granja familiar de William Kamkawamba hacía que el maíz estuviera seco y marchito. La familia de William no tenía suficiente comida para alimentar a la familia y temía morir de hambre. B.
Cuando la familia de William enfrentó una terrible sequía en 2001, William tuvo que abandonar la escuela porque sus padres no podían pagar la matrícula. Tenía curiosidad y quería seguir aprendiendo, así que fue a la biblioteca de su pueblo para ver algunos libros. Leyó libros de ciencias y aprendió mucho sobre la energía eólica. C. Después de meses de sequía, la familia de William Kamkawamba se enfrentó al hambre debido a la falta de suministro de alimentos. William no pudo continuar asistiendo a la escuela, pero su curiosidad e interés para la lectura lo llevaron a construir un molino de viento con los restos de chatarra como una forma de proporcionar agua y electricidad a la granja de su familia. D. William quería encontrar una manera de ayudar a su familia en caso de que otra sequía quemara la tierra en la granja de su familia. Leía libros sobre energía eólica y decidió que quería construir un molino de viento para bombear agua a los campos de su granja. Envía tu respuesta A, B, C o D. Muy bien, ahora vamos a escribir un resumen. Nuevamente, aquí tienes la idea principal. Añade detalles de soporte para cada parte para convertir esta idea principal en un resumen. Recuerda que añades detalles a la causa, al problema y a la solución. Puedes detener el video y cuando estés listo, puedes continuar. ¿Listos? Muy bien, sigamos adelante. Mi resumen dice así: la causa es meses de sequía y falta de maíz comestible en Malawi, África. El problema es que la familia de William Kamkawamba enfrentó el hambre debido a la falta de suministro de alimentos. La familia de William cosechó muy poco maíz durante ese año. La solución es que la curiosidad de William lo llevó a construir un molino de viento a partir de desechos de chatarra como una forma de proporcionar agua y electricidad a la granja de su familia. Funcionó y debido a que la idea de William fue un éxito, recibió una invitación para hablar en una conferencia. Luego obtuvo un título universitario con la esperanza de aprender más para ayudar a las aldeas empobrecidas de África. Ahí lo tienes. Es la misma idea principal, pero le añadimos detalles de soporte que la convierten en un resumen. Recuerda aquí también que los detalles no tienen que ser exactamente igual que los míos. Muy bien, ya escribimos el resumen. Entonces, ahora vamos a contestar una pregunta de opción múltiple del resumen. ¿Cuál es el mejor resumen de la selección? A. Después de meses de sequía y falta de maíz comestible en Malawi, África, la familia de William Kamkawamba se enfrentó al hambre debido a la falta de suministro de alimentos. La familia de William pudo comer de un suministro muy limitado de maíz porque la mayor parte estaba seco y quebradizo. Al año siguiente, replantaron una nueva cosecha y tuvo éxito. B. Después de meses de sequía y falta de maíz comestible en Malawi, África, la familia de William Kamkawamba se enfrentó al hambre debido a la falta de suministro de alimentos. La curiosidad de William lo llevó a la pequeña biblioteca del pueblo, donde encontró un libro sobre el uso de la energía eólica. Se interesó en construir un molino de viento con restos de chatarra. C. Después de meses de sequía y falta de maíz comestible en Malawi, África, la familia de William Kamkawamba
se enfrentó al hambre debido a la falta de suministro de alimentos. William estaba decidido a ayudar a su familia, así que descubrió cómo construir un molino de viento. Esperaba que esto bombeara agua a la tierra en caso de otra sequía. Funcionó y se interesó en descubrir cómo usar esta energía eólica y acuática para proporcionar electricidad a la casa de su familia. D. Después de meses de sequía y falta de maíz comestible en Malawi, África, la familia de William Kankawamba se enfrentó al hambre debido a la falta de suministro de alimentos. La familia de William pudo comer de un suministro muy limitado de maíz porque la mayor parte era seco y quebradizo. Sin embargo, la curiosidad de William lo llevó a construir un molino de viento con restos de chatarra, como una forma de proporcionar agua y electricidad a la granja de su familia. Quería asegurarse de poder ayudar a mantener vivas y creciendo las plantas en la tierra de su familia si hubiera otra sequía. William obtuvo un título universitario con la determinación de ayudar a otras aldeas pobres de África. Envía A, B, C o D. Muy bien, ahora vamos a inferir y con eso terminamos. Recuerda que para hacer una inferencia usamos pistas del texto y lo que ya sabemos, lo que ya traemos en nuestros cerebros, para poder hacer una inferencia. ¿Qué podemos inferir? Pregunta número 1. ¿Cuál fue el propósito del autor al escribir esta selección? Pregunta número 2. Según la información de la selección, ¿qué puede inferir el lector sobre William? Haz una pausa y piensa en estas preguntas. Pregunta número 1 otra vez. ¿Cuál fue el propósito del autor al escribir esta selección? A. Informarnos de una situación en África. B. Mostrar cómo un niño superó la adversidad. C. Presentar la secuencia de acontecimientos que condujeron a la invención del molino de viento. D. Explicar al lector cómo puede construir un molino de viento. Haz una pausa, piensa en esta pregunta y envía A, B, C o D. Muy bien. Pregunta número 2. Según la información de la selección, ¿qué puede inferir el lector sobre William? A. La curiosidad de William salvó a la gente de su pueblo. B. A William solo le importaba salvar a su propia familia. C. A William no le gusta aprender a menos que le beneficie a su familia. D. William no necesitaba ayuda para construir el primer molino de viento de su pueblo. Envía A, B, C o D. ¡Ya terminamos! ¡Excelente trabajo, detectives! Ahora leímos una historia, nos divertimos muchísimo, aprendimos bastante y nos estamos convirtiendo en detectives de la comprensión. Síguete conectando al Podcast Days. ¡Hasta luego!